Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. ¿Se me escucha? Buenas, se escucha bien. Buenas. ¿Cómo están? Bueno, vamos a dejar así esto. ¿Quieren que comencemos? Así aprovechamos la hiperpuntualidad. Se está grabando, se está grabando. Muy bien. Como siempre, vi que está Tolone, alguien más de manuscrito científico. Comencemos con los de manuscrito y pasamos luego al reporte de caso. ¿Les parece? Que si ellos quieren, después se pueden salir. Cuéntenme los chicos de manuscrito. Hola, profe. Hola. Andrea. Sí. Tengo una duda sobre la transcripción de las entrevistas. Bueno, Más que nada por el hecho de que, más allá de que uno tiene un guión armado, a veces la charla se va dando y quizás en una misma pregunta responden otras o surgen otras preguntas a raíz de la charla. Entonces, ¿eso cómo se transcribe? Porque quizás no es tal cual la encuesta modelo, digamos, que uno va a cuando vos adjuntar. cuando vos puedas hacer una pregunta de tu guión, Sí, la pones en la transcripción. Eso le da al lector la posibilidad de más o menos ubicarse en sí. la charla. Cuando vos te salgas del guión, vale lo que está en la entrevista. Ujú. O sea, la Y transcripción sí. es fiel a la entrevista. Si vos agregás preguntas que no tenés en el guión, las pones porque es fiel a la entrevista. Si el que Ujú. responde más de lo que, o se adelanta, entonces esa pregunta ya no la hiciste en la entrevista, no la pones en la transcripción. Vos Ah, es perfecto. fiel a la entrevista. Nada más Genial. que todo lo que vos puedas acomodar al guión, digamos, si lo que fue, cuando se hizo una pregunta al guión, poner la pregunta tal cual en el guión. Ujú. Así la persona puede más o menos ubicarse por dónde va el guión. Perfecto. ¿Cómo van con las entrevistas? Eh, Bien, o sea, llevo una cantidad, lo que me ha pasado es que muchos que me habían dicho que sí, al momento de que los llamás para hacerla, o le envías un mensaje, o le surgió algo, o te empiezan a dar vueltas, o me ha pasado que directamente me han dicho que no la van a poder hacer. O lo otro que me sucede es que a veces te quieren como manejar en el punto de que, a ver, vos le das la opción de visitarlo o en todo caso hacerla vía online o telefónica, como para si no, hay muchos lugares que por ahí no están recibiendo gente por el tema de COVID, Claro, pero te claro. dicen, no tengo tiempo, la hacemos sino por WhatsApp, me mandás los audios, y entonces es como que no me sirve, entonces terminás también descartando, o sea, tienen la voluntad, pero en realidad ellos te quieren imponer sus condiciones, y nada, eso, o sea, hace que tengas que buscar otras personas que te respondan, Por y eso eso yo por les ahí es lo que... aconsejaba que ustedes tengan un poco más de los 10. Siempre alguien Ujú. para responder. Porque la verdad que eso sucede muy a menudo y me parece que ahora que las hacemos mayoritariamente online, todavía más, porque cuando te citaban a la empresa, medianamente era un compromiso. En cambio ahora, uy, me olvidé y justo me llama, ¿viste? Es un problema, pero bueno, ahora tienen un poquito más de tiempo para eso. ¿Mm? Genial, buenísimo. Profe, hola, Sí, una pregunta, profe. sí. En esta entrega de que tenemos que armar todo el tema de resultados, que creo que entendí bien de qué se trata, digamos, no es transcribir todas las entrevistas, sino ir sacando lo más potable, más acercado a nuestros objetivos y no poner conclusiones personales y demás. ¿Qué es lo que, digamos, aparte de confeccionar nosotros resultados y arreglar, por decirlo de una manera media burda, las primeras partes que teníamos, la introducción y
y la metodología. ¿Qué tenemos que poner ya? Por ejemplo, a veces el tema del consentimiento firmado hoy va y viene por un mail, yo estoy pidiendo que me confirmen el mail que recibieron, y con esa confirmación lo estoy, digamos, transformando en un PDF, y entiendo que esto va a ser un adjunto, digamos, Bien. entonces todo eso, más la transcripción, yo estoy usando como una plataforma tipo Zoom, que en realidad es un Webex, y eso lo estoy grabando, y después sobre eso, hoy no estoy transcribiendo todo porque me va a llevar mucho tiempo y no llego, entonces lo que estoy haciendo es, sí, parando en esa grabación lo que me parece que es potable para mí, que me sirve, y eso lo estoy transformando desde mí dentro de resultados. Ahora bien, tengo que pasar hoy... Lo que pasa, Pablo, que ahí tenés un problema, porque vos en la parte de resultado muchas veces vas a tener que decir revisar el anexo tal. Cuando vos transcribas una parte de una entrevista, por ejemplo, un entrevistado te dice, nosotros la Big Data no nos interesa. Es una frase fuerte que por ahí te interesa ponerla como cita textual de tu entrevista. Eso es posible, es factible, es muy usado, pero para eso tenés que tener un anexo a donde referir. Entonces ya anda previendo que cada entrevista tenga una codificación, más allá que todavía no las transcriba, que la entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3, para que puedas citar, ver entrevista Perfecto. 1 en el anexo, porque Bien, eso sí ya lo tenés que poner. y mantengo, aparte de esa entrevista 1, mantengo el anonimato del entrevistado, como yo leí un poco en la guía, ¿no? Puedo decir Sí, podés entrevistado 1, mantenerlo. ok, ok. Y ahora en esta entrega tengo que entregar los resultados y tengo que entregar por ejemplo, los anexos de consentimiento informado. Sí, es algo que si no lo entregaste lo voy a marcar, pero bueno, de última, si no los tienen todavía eh, todos, porque algunos se ha atrasado, lo van completando. Lo que más me interesa es que ustedes hagan la parte de resultados. La parte de resultados también implica hacer tablas, implica hacer gráficos. Fíjense, eso en el Canvas, que se los dice explícitamente, implica presentar los resultados. Como, suponete, aunque ustedes hacen entrevistas cualitativas, también ustedes pueden armar una pequeña tablita de frecuencia, es decir, si de 10, 8 a una pregunta medianamente concreta, no a una pregunta súper amplia, pero una pregunta medianamente concreta, o simplemente la demografía. Vos tuviste 8 del área gerencial, 5 de mandos medios y 7 de parte operativa. Bueno, entonces eso es una tabla de frecuencia que podés presentarle. El tanto por ciento de esa área, tanto por ciento. O sea, los datos cualitativos los puedo volver a cuantificar, te quiero expresar. Está muy bien, entendí claramente. Gracias por Otras cosas más cualitativas se presentan como, bueno, la palabra o la idea que más ha sido dada, por ejemplo, pero ya son como estudios de análisis de texto, que eso lo harían sobre la parte documental, más bien. ¿Eh? Pero, por Entiendo. ejemplo, ese tipo de tablitas de frecuencia o algún gráfico sobre los resultados o la palabra más nombrada también lo pueden hacer. Ustedes pueden usar sus propias entrevistas de vuelta como texto y decir, en las entrevistas la palabra, sonó más la palabra computación que Big Data, por ejemplo. No aparece. Si yo no lo pregunto, no aparece. Es una evidencia de tu tema. ¿Mm? Entonces vos Muy podés bien. contar en lo que vos después transcribas cuántas veces apareció en la respuesta la palabra Big Data. Es una idea, simplemente. ¿Mm? Sí, Pero entiendo el para darte concepto. ejemplos de lo que vos podrías presentar como resultado. Y sí, una última pregunta, porque no me quiero acaparar el Zoom. Si puedo conseguir o tengo la posibilidad de conseguir algún gráfico que se hace, digamos, en lo que yo estoy utilizando, digamos, en el área, digamos, en la industria. También sirve agregarlo, ¿verdad? En las condiciones que explica cómo tenemos que referenciar según las normas APA un gráfico. Claro, no sé bien a qué te referís, pero vos decís algo de
Algo que tiene que ver con usando información. Tableau o algo por el estilo. Sí, por ahí hay software de reportes que generan, no sé, un mapa de Claro, calor o una claro. estadística. Mm, Bueno, pero ahí el mapa de calor o esas cosas, en realidad es solamente que vos usás ese modelo de gráfico para expresar algo que viene de tus datos. No tenés que citar nada. ¿Me entendés? Perfecto. Vos no estás trabajando sobre el mapa de calor como modo de presentar la información. Ese sería un trabajo final para alguien que estudia pedagogía o comunicación. Entonces ahí sí citaría el mapa de calor, las diferentes cosas que ofrece Tableau como con cita. Pero vos ya lo estás usando. ¿Mm? Bien. Vos Bueno, lo único gracias. que harías es sí decir de dónde vienen los datos, que sería de tus entrevistas. Exacto. Por Bien. eso cuando yo te dije, vos citás tu propia entrevista como cita, como fuente. ¿Mm? Entiendo, entiendo. Me dejó más claro esto, profe. Gracias. Dale. Gracias. ¿Alguien más de manuscrito que tenga alguna dudita? Si no, si quieren los de manuscrito, como los veo bien en medio, pero estas dos preguntas que hicieron los compañeros son importantes también para que queden en la grabación. ¿De qué trata? Fundamentalmente de presentar resultados. Eh, y de qué es lo importante, que los presenten de manera ordenada, con gráficos, con alguna tablita, con que ya vayan acomodando las cosas en el anexo, aunque no tengan todo transcripto, como decía Pablo, pero que ya sepan que tengan codificadas las entrevistas para poder nombrarlas, entrevista 1, entrevista 2, los que hacen en recambio generacional, los diferentes actores pueden separar, ¿eh? por categorías. Eso que yo les dije en la entrega anterior, como que ustedes definan mejor la muestra. ¿A quiénes voy a entrevistar? Muestren una foto ahí, eso debería verse reflejado ahora también en alguna tabla. ¿Eh? Muy bien. Sí, la última, en mi caso puntual, que esa fue de hecho una de las observaciones que quizás no había especificado la muestra, quizás era un poco también por eso, porque quizás previendo este tema de que quizás se modificaran los actores de la entrevista, Claro. ahora sí, ya con las entrevistas en concreto, uno puede Claro. especificar bien en ese apartado a quién se va a realizar. Igual, Andrea, aprovecho esto, es una indicación para ustedes de manuscrito y también para los que hacen reporte de caso. Las partes de la introducción, sobre todo la introducción, es algo que se puede modificar hasta el final. Ustedes pueden modificar cosas de la introducción hasta el final. Es lo que hacemos usualmente cuando escribimos un paper. Armamos la introducción como un boceto, desarrollamos todo y al final hay que modificar algo. Así que no se asusten por eso. Perfecto. Pero Muchas sí está gracias. bueno que ahora ya lo tengan. Que saquen como una foto más fina en granulado a quienes van a entrevistar. A pesar de que sean pocas, que no tienen 100 entrevistas, sino solo 10, no importa. De 10 también se puede decir el 20% fueron mujeres, el 80% fueron hombres. Siempre abajo se le pone n igual a 10 para que se sepa que es una muestrita nomás, pero no importa en los gráficos, ¿sí? Se sabe que se pueden dar porcentajes sobre números pequeños también. Perfecto. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, si los de manuscrito están listos, bienvenidos a quedarse, por ahí surge algo más en el transcurso, y si no, le damos paso a los compañeros, compañeras de reporte, que ahora tienen una entrega un poco más liviana, para mí entender, que la entrega 1, donde tienen que trabajar el marco teórico y el diagnóstico y discusión. ¿Sí? Yo, Básicamente, sí. ¿Quién habla? no, termine, profesor, perdón. Después Sí, yo no, hago una pregunta. antes de ella te doy la palabra. Básicamente el marco teórico, yo estuve revisando recién de vuelta un poco qué les dice Canvas. En su caso, acuérdense que el Canvas está hecho para todas las carreras, ¿sí? En el caso de la administración y de los temas planificación estratégica y cuadro de mando integral, eh, son generalmente los autores que siempre nombramos, ¿no? Porter,
Kaplan y Norton, alguno puede utilizar Canvas de los franceses, esto que nunca me acuerdo bien cómo se llama, para la parte estratégica, son bastante conocidos. Siempre lo que les pido es que traten de no usar tantos manuales. Los manuales son, por ejemplo, Healy Jones o otro libro que les pongo como ejemplo en esos tips que les mandé. ¿Por qué? Cons. Exactamente. Kuntz, Barry, todos esos. Cons. ¿Qué pasa? Estos manuales están hechos para que nosotros estudiemos y son fantásticos para eso, pero como que nos digieren ya las cosas y muchas veces nos hacen cometer el error que cuando citamos esos libros los tenemos que citar a ellos, ¿sí? A Kuntz, a Hill, y lo que pasa es que son cosas de Porter y queda muy mal, sobre todo cuando son cosas muy claramente de otro autor, que ellos vieron que el manual, ¿se acuerdan los manuales de la primaria? ¿Qué hacían? Como que tomaban de todos lados, eso hacen estos libros, entonces tengan mucho cuidado y ahí traten de citar el original, simplemente esa es la indicación. Pero el marco teórico en un reporte de caso tampoco necesita ser excesivamente puntilloso, porque estamos haciendo un trabajo aplicado justamente. Bien, el diagnóstico y discusión, importante punto es que refiera al FODA, que se note que Perdón, ustedes han hecho el análisis. una pregunta para atrás. Si puede repetir los autores que sí, para no meter la pata más que... Es que no te puedo decir, porque puede ser que vos agarres otro libro, porque dependiendo del tema. Ustedes saben que los temas de planificación estratégica, los autores centrales, porque están al final de la carrera, han estudiado, son Porter, son en algunos casos Kotler, son los autores que han definido cosas, ¿sí? Después hay otros autores que en el mismo manual van a ver que el cuadrito dice, el manual les tiene que decir en algún punto que eso es de Kotler o de Porter. Lo que pasa es que Hacen muchas veces, rejuntes, sí, está bien. claro, en el afán de nosotros de trasladarlo, trasladamos y le ponemos el nombre del manual. Y ese es el error que quiero que eviten cometer, ¿sí? Nada más. No quiere decir que sean autores tabú, Santiago, ni que tampoco en un caso, por ejemplo, alguien me decía, no puedo conseguir el libro de Porter, qué sé yo, porque la ebook está difícil. Bueno, en el último de los casos cita Porter en Healy Jones. Es otra cosa, la idea original es de Porter. Que yo lo haya encontrado en un manual, sigo siendo correcto. Pero si yo cito directamente a Healy Jones y es una idea muy claramente de Porter, queda muy mal. Puedo citar Porter en Healy Jones, porque Healy Jones nombraron a Porter. Y eso también es correcto, o sea que no es que no los pueda usar, no los debo usar en exceso. Después a veces el marco teórico vos ves y tiene solamente a Kaplan y Norton, otra cosa, los que hacen CMI. No, hay otros autores, Kaplan y Norton fueron los inventores del CMI, pero hay otros autores, y sobre todo papers. Cuando ustedes quieran que el marco teórico sea más florido, porque tiene que tener un par de autores, no puede ser solamente Kaplan y Norton, tampoco puede ser solamente Porter. Tiene que estar un poquito diversificado el marco teórico, porque eso es la esencia del marco teórico, mostrarle a la gente que ustedes más o menos conocen el tema, cómo está tratado. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, dale, ya pasemos a la pregunta, después le damos la palabra a Dante y no sé si a Santiago le quedó algo y ya seguimos. Yo quería poner una cita de un autor que se llama Roger Best, que tiene un libro que se llama Marketing Estratégico, porque mi temática se basa en eso, más o menos, en desarrollo de tecnología, marketing, todo eso. Y analiza una serie de estrategias, pero referido al marketing. Yo no sé si está bien citar eso. O es más, o sea, define lo que es planificación estratégica y después define una serie de estrategias, pero más desarrollado al marketing. No sé si... Lo que pasa es que, bueno, sinceramente al autor no lo conozco y vos podés tomar, vos sabiendo que planificación estratégica no la puede definir él, porque en realidad planificación estratégica pudo definirla en algún momento Porter o Kotler porque todavía no había un concepto para ello. Hoy ya es casi un lugar común, ¿no es cierto?
Entonces hay que decir planificación estratégica desde la perspectiva de planificación estratégica. Exacto, Desde sí. la perspectiva de. Podrías ponerlo así, ¿me entendés? No es que no tenés por qué no usarlo si a vos te parecen interesantes las opciones estratégicas que él plantea. ¿Mm? Bueno, Y dale. aparte, es un trabajo de ustedes también decir, aclarar, esto es desde el marketing, ¿no? O sea, es muy enfocada una planificación estratégica de la parte comercial, Ujú. porque también ese es otro problema que hay en la planificación estratégica, ¿sí? Como ya es un lugar común, alguien que hace marketing dice, les voy a presentar la planificación estratégica y lo ve solo desde esa perspectiva. Y muchas veces yo se los he corregido en la introducción, les digo, acuérdense, es integral, porque en su origen la planificación estratégica es justamente lo que nos aportó, que no miremos solamente o lo financiero, o lo interno, o el mercado. Bueno, el mercado no se miraba directamente en los 70, entonces lo que aportó es mirar la parte externa, pero tampoco quedarse con una cuestión, sino abrir el abanico. En definitiva, los que hacen planificación y los que hacen CMI, el CMI es más claro en eso. Los obliga a trabajar 4 áreas. Yo les haría hacer a todos CMI directamente, para que no se les presente esta cosa. Entonces, al tener que hacer un CMI y verificar los procesos internos, los aprendizajes, la parte financiera por sí y la parte de ventas, tendrían esa diversidad que a veces ustedes tienden a focalizar mucho en la parte comercial cuando hacen PM. Pero bueno, es aprendizaje también para nosotros cómo enseñarlo mejor. En definitiva, los dos tipos de reporte de caso no se diferencian en tanto, solo que los de CMI después van a presentar unos indicadores, que ustedes, los de planificación estratégica, si los presentaran también sería mejor. ¿Mm? Aumenta el valor de la planificación estratégica si yo tengo que medir. Es uno de los requisitos también. ¿Mm? Entonces, son muy parecidos los dos. Sigamos con las preguntas. Matías quedó claro. Dante, vos tenías algo que se te había ocurrido. Sí, no, quería preguntarle, o sea, en la discusión del marco teórico, yo como hago CMI, obviamente Kaplan y Norton es como la Biblia, pero hay muchos trabajos, hay muchos papers donde se los cuestiona o se cuestionan ciertas cosas del punto de vista de ellos, digamos, no que sean malos, sino de algunos problemas después en la aplicación en la vida real Y del aparte que cuadro de mando acordate que integral. fue para una automotriz diseñador. Y hoy se Sí, aplica a exacto. todo. Entonces, Sí, después como que lo fueron expandiendo y en otros autores hay, especialmente en paper que encontré, ¿no? Incluso de algunos cordobeses, problemas, digamos, en la aplicación, o sea, cuando llega el momento de la vida real, hay cosas que Kaplan y Norton suponen que siempre van a ser así y después la realidad manda otra cosa. Mi pregunta concreta es, en el marco teórico y en esta discusión de dos puntos de vista de lo mismo, digamos, lo hacemos bien teórico, no aplicado, o sea, no aplicado puntualmente al caso. no, es O sea, general, una es discusión teórico. teórico, bien teórica. Después Obvio, o sea, en el diagnóstico de discusión meteremos algo de por qué elegí tal cosa del cuadro de mando en el diagnóstico. obvio que ustedes tienen, algunos me preguntaron, por ejemplo, la aplicación a servicios, porque cuando trabajan tarjeta naranja tienen orientado a servicios, y ahí sí vos tenés todo el derecho en el marco teórico a trabajar más paper que trabajen CMI aplicado a servicios. O sea, no es que no vas a nombrar el caso naranja, pero sí vas a llevar tu marco teórico para donde a vos te conviene, digamos. Para donde vos después vas a poder decir, Sí, yo sí, soy... desarrollarlo o aplicarlo. Claro, y a diferencia de eso, los del EDESMA, que es una productiva, sobre todo si están en una unidad estratégica Sí, de yo hago negocio, Ledesma. meramente... ¿eh? Yo estoy haciendo Ledesma con el tema de los jugos. Ah, vos estás haciendo el EDESMA. Bueno, claro. Sí, Entonces Ledesma con el ahí tema de los jugos. es más industrial. Entonces el CMI más en original con las otras derivaciones para industria pueden ser autores diferentes. ¿Mm? Ok, pero, o sea, la discusión es teórica, bien teórica. O sea, el marco teórico es bien teórico. Bien. Ok, listo, gracias, profe. Profesor, una consulta, ¿puede ser?
Pablo, espérame, ¿Santiago te Sí, había como quedado no. alguna duda? ¿Santiago Frey o ya estaba? Está claro. No había escuchado lo de los autores restantes, dejarlo de lado y me genera una duda de Perfecto, cuáles sí, me quedé enroscado en eso. Pero está perfecto. perfecto, perfecto. Pablo, Sí, buenas tardes a todos, perdón. Una consulta, porque me encontré con una paradoja al momento de investigar y demás, sí, porque como venimos diciendo, planificación estratégica refiere básicamente a Porter y después no es que es algo como ha pasado en otros puntos de la administración, que hay distintas escuelas con el paso del tiempo, ¿no? Esto es, si bien tiene muchos años, sigue es siendo historia medio... actual. Con Mm. lo cual lo que sí encontré muchos son, como decía recién Dante también, muchos puntos de vista que difieren por ahí en la forma o en el camino, pero al fondo terminan todos refiriendo a Porter y me parece que es lo correcto, porque al fin y al cabo es quien, entre comillas, creó o inventó esta visión, ¿no es cierto? ¿Estoy mal enfocado o puede ser que pase algo así? Porque No, la no, verdad, no. Sí, es así. Pero sí está bueno cuando encuentran, por ejemplo, algún paper, la planificación estratégica aplicada a servicios, como alguien que hizo el esfuerzo en pensar un modelo de trabajo más aplicado a una determinada área que a ustedes les sirve en tarjeta naranja. sí, a ver, yo soy muy honesto, lo que hice fue orientarme a eso porque cuando empecé a depurar y buscar papers y autores que trabajaban sobre Porter y demás, había uno para la industria automotriz, otro para las aerolíneas y demás, los dejé de lado, digamos, porque no me aportaban al No te marco aporta. teórico de un caso de servicios, ¿no? Está bien, entonces, Claro, voy por ahí. claro, claro, claro. Lo Muchas importante gracias. de vuelta, no, por favor, es que el marco teórico sea diverso, que no suene un solo autor todo el tiempo y que ustedes, como dice Dante, encuentren alguien que le lleva la contra a alguien. Eso es lo ideal. Como que haya posiciones contrapuestas, porque eso es lo que denota que ustedes manejan ese tema con una cierta soltura, que no están simplemente describiendo quiénes son o de qué trata, sino que ya lo manejan un poco. Y al final pueden hacer como una revisión, este dijo tal, este dijo cual, nos parece más acertados para este trabajo, no tienen que hablar del caso, orientarnos con esta visión de este grupo de autores. Ese trabajo como de presentar, ordenar y decidir es lo que ustedes mejor les va a quedar el marco teórico. ¿Mm? Como les Gracias. digo, siempre en chiquito, porque no es para muchos temas. ¿Mm? Les escucho. ¿Quién más tiene alguna duda? Simplemente habla el micrófono porque con la Zoom a veces no los tengo a todos o a todas en pantalla y no les veo las manos levantadas. Creo que ahí resumió como muy bien el presente, me lo anoté, ¿no? Presentar, ordenar y decidir. O sea, Perfecto. es como la Eso lo guía, podemos así es. recuperar para los tips. Sí, exactamente, sí, porque está, o sea, es una guía perfecta para saber bien qué hacer. Gracias. Claro, porque lo que ustedes tienen que demostrar ahí es que ustedes conocen, que están presentando, digamos, la amplitud de autores o los autores clásicos, los autores más nuevos, que ustedes ordenan, dicen, esto sirve más para esto sirve más para lo otro, o esto tiene estas falencias, siempre hablando desde la voz de otro. Acuérdense, ustedes no dicen, sino dicen, Sandoval criticó a Puchetti en su perspectiva. Nunca ustedes. ¿Mm? Por eso encontrar esos papers es tan útil, ¿no? Tener un poquito esa búsqueda esa que decía recién Duplessis. Y después decidir porque ustedes se preparan como la mesa donde ustedes después van a trabajar el caso. Es como que tiene, en esa pregunta que vos hiciste, Dante, está el caso en el marco teórico, no está presente, pero está como un fantasma todo el tiempo, porque yo lo estoy haciendo para un determinado caso. Así como si ustedes trabajaran un tema más teórico, tampoco, siempre acotan al tema de investigación el marco teórico. ¿Mm? Generalmente se empieza desde lo más general, pero se va bajando. Acá ustedes ya van derechito más al caso, pero no lo nombran. ¿Mm? Es así.
Con el marco teórico no creo que vayan a tener muchas complicaciones. En general la indicación es esa, que varíen un poquito más autores. Por ahí se van a dar cuenta si saben citar o no, les voy a indicar. Nunca, acuérdense, les indico exactamente cómo citar. Tienen que ver el manual de APA. Y nunca les marco todas las citas, sino que necesito que ustedes revisen todo el texto en base a que yo ya detecto que ustedes no citan bien, que revisen, porque aprender a citar es lo que más se van a llevar también de esta parte del marco teórico. Es poder hablar con la voz del otro. Es decir, Analía Yáñez en su paper del año 2010 expuso estas ideas y Paola Belén Navarro no estaba de acuerdo según su trabajo de tesis del año 2020. Es ese tipo de cositas, es como hablar por las voces de los otros, pero como delimitar un campo de conocimiento que ustedes después van a utilizar. Profe. Sí. Profe. Dale, Daniel y después Juan o como quieran. Sí, una consulta. Word tiene la herramienta para citar con las normas APA. ¿Se puede utilizar esa? Muy buena pregunta, Daniel, te la súper agradezco. Word es una herramienta en sí. Antes teníamos la máquina de escribir. ¿Se acuerdan? Si alguno todavía vio alguna. Bueno, yo cuando era chiquito, muy chiquito. Jamás vimos ninguna, jamás vimos ninguna. ¿Quién no tuvo mecanografía en el secundario, no? Claro, olvídate. Y estenografía, hay gente que todavía ¿viste? ¿Qué quiero decirles con esto? Word es una herramienta. Como es una herramienta tan útil, le fue agregando cosas que lo hacen mucho más que una máquina de escribir. Antes, al principio, era solo la sustitución de la máquina de escribir. Bueno, una de las herramientas que adicionó a partir del 2010, más o menos creo, es que tiene un tool para poder citar con normas APA. ¿Sí? Sigue siendo una herramienta. Es bastante bueno, en algunas cositas es limitado, pero sirve, o sea, les doy el ok, investiguenlo, vale la pena, sirve. Les cuesta a veces poner la página cuando quieren hacer una cita textual, de paso les comento que es la que va entre comillas, es aquella en la que yo traslado lo mismo que está en el texto a mi trabajo, lo pongo entre comillas, si es más de 40 palabras, no lo pongo entre comillas, sino con otro formato, pero que se note que eso viene de otro lugar, y al final voy a poner Puccetti 2010, y no alcanza con poner Puccetti 2010, o Fiore 2020. Tengo que poner la página de donde viene eso, porque es textual. Es como si yo lo hubiera robado. No lo robo, es porque yo necesito poner eso tal cual está en el libro. Totalmente legítimo. Se trabaja más quizá en filosofía, en psicología, cuando la gente cita a Freud, a Nietzsche, cuando necesitamos decir, este filósofo dijo esto. Pero también lo usamos en ciencias de la administración, ¿por qué no? Es un absoluto y legítimo modo de citar. Para eso, el Word es difícil ponerle la página, pero se puede. Tienen que hacer la cita y después modificarla. Y ahí le agregan un campo que es el número de página. A tu pregunta, Daniel, ¿se puede usar? Sí, pero tenés que saber normas APA para decirle a Word lo que tiene que hacer. Es una herramienta nada más. Si el Word, algunos me mandaban un mail y me decían, el Word mío no tiene no sé qué. No es problema de Word. Sigue siendo un problema tuyo, porque todo lo podés hacer también manual. Y les soy sincero, en la cantidad de citas que ustedes van a hacer en este trabajo, que es poco, porque el marco teórico es corto, alguna cita en la introducción, no tiene mucho lugar, no es un trabajo tan largo, por ahí les conviene hacerlas manual. ¿Qué quiere decir hacerlas manual? Poner Melo, 2010, P.27 o simplemente Melo, 2010 entre paréntesis. Ya está, ya lo hicieron en la cita. Lo importante es que después en la bibliografía yo vea Melo, Hernán, 2010, 2 puntos,
la planificación estratégica en empresa de servicio, editorial, ciudad. Para que yo, como lector, después pueda ir a la lista bibliográfica y ver a quién me está citando este hombre. Ese es el... después otra pregunta usual es, el modo Harvard, que es este que yo les estoy marcando, también lo deciden ustedes. El modo Harvard es citar adentro del texto, no con la nota al pie. Si alguien cita con nota al pie, yo le voy a decir, no, hacelo con modo Harvard. Y me dicen a veces, pero Word no me deja. No, no es problema de Word, eso lo deciden ustedes. Nosotros acá usamos modo Harvard, que es el más sencillo. Es poner simplemente el apellido, el año. Si le ponen coma o si le ponen 2 puntos, eso ya es una cuestión de, digamos, de estilo. Eso revísenlo en APA y elijan uno de los posibles. Puede ser una coma, puede ser Melo 2 puntos 1980. Son varias las posibilidades, no importa. Lo importante es que sea Harvard, adentro del texto, y después yo voy a la lista bibliográfica y veo quién es Melo, qué escribió, en qué año, por si quiero ir a una biblioteca y buscarlo. Y si es una fuente web, ahí le ponen el link, no en la cita. En la cita solamente aparece el apellido del autor o de la organización, porque acuérdense que yo les pedí que en el análisis de situación también citaran si traían algo de La Voz del Interior, de Clarín, los medios, el INDEC. Las organizaciones son autores también. Si yo no tengo un autor, si supónganse ustedes usan un informe del INDEC, no tiene autor. Bueno, el autor es el INDEC. INDEC 2010, página 4. Y en la lista bibliográfica, INDEC, año 2010, índice de precio al consumidor, bla, 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 como se llama el informe, y la fuente, y el link donde lo puedo encontrar. A eso le quería preguntar, por ahí yo entré tarde a la charla por una cuestión de trabajo, y fue una de las cosas que usted me resaltó y que me dijo que el informe, bueno, yo estoy trabajando en Ledesma puntualmente, que había un informe de sostenibilidad. En ese caso, ¿qué hay que nombrar? Informe de sostenibilidad de tal año, que en realidad lo hicieron por el centenario de la empresa. Ahí es se de puede la sacar. no me acuerdo de ese caso. ¿Es de la misma empresa? 2005. Mira, en el centenario, que sí. fue un informe que ahí me sirvió para, si bien no era información actualizada, pero una información de una fuente de la empresa, que en realidad lo hizo la empresa, que me sirvió para sacar información de la empresa, por ejemplo, el organigrama, la infraestructura y todo eso. En ese caso, ¿qué se hace? Informe de sostenibilidad de tal año a tal año de Ledesma. O hay que adjuntar el link. En las herramientas de normas APAS, debe estar, pero yo te lo digo ahora, nada más que no quiero que lo que yo les diga sea exclusivo, porque puede ser que Ledesma le dio a alguien para que le escriba un informe de sostenibilidad o de sustentabilidad. Y que cuando lo publicó, puso como autor a Darío Segura. Entonces, ahí el autor es Segura, no es Ledesma. Ahora, las empresas que no... ¿Me entendés? Porque están todas las variantes. Ustedes miren el PDF. Al principio, tiene que estar el autor. Puede ser que se informe de sostenibilidad de Ledesma, pero que el autor sea Darío Segura o Matías Bazán, porque le dieron a un consultor para que les haga el informe de sostenibilidad. Entonces el autor es Bazán. Si no encontrás ningún autor, ponele Ledesma. Ok. Siempre puede ser la organización, la empresa o el INDEC o Cámara Argentina de la Construcción. Si no encontramos que se lo dieron a alguien para que haga ese informe... Por más que tenga el logo de la empresa. Sí, porque a veces la empresa o la ONU, suponete, le da a alguien como trabajo que les haga un estudio. Y en la primera página, en la segunda página, como ustedes vean un libro, en general, en la segunda página, luego de la portada, aparece el copyright.
Y el copyright es quien te dice quién es el autor. Lo que pasa es que con esto de tanta producción online, se ha perdido un poco los límites, ya no se sabe. Si yo encuentro un PDF en la red, eso lo cito como si fuera de papel, y lo cito de las dos formas, porque ya está como PDF el libro, pero además lo puedo encontrar en un link. Entonces lo tengo que citar un poco de las dos formas. Pero como está formateado como libro, lo cito más bien como libro. Y agrego el link. Cada vez se va complicando más el tema de la cita por eso. Antes eran todos libros, o artículos, o papers. Y ahora tenemos libros, artículos, papers, pueden ser en papel, pueden estar en internet. A veces es simplemente un informe que está en internet, como esto de Ledesma. ¿Qué es eso? Una publicación. Ni siquiera es un... pues, pero está buena la información, lo uso. Lo importante es que ustedes sean transparentes. Que nadie, por casualidad, después ponga un pedacito de lo que ustedes ponen en el TFG, porque después pasan por filtros más allá de la corrección, por los buscadores, y les falta que está traído textualmente de ese informe de Ledesma y no lo citaste. Eso sería plagio, y dependiendo del momento histórico en el que estemos, muy grave a menos grave la sanción. Pero puede ser la más grave. Okay. Una pregunta. Un plagio, digamos, un plagio es que yo agarre el trabajo de Puchetti el año que viene y lo presente como mío. Eso es plagio, pero brutal. Porque le estoy robando el trabajo a alguien. Ahí los expulsan y no sé si les dejan volver a inscribirse. Cuando yo tomo algo y no lo cito, también es plagio. Entonces puede ser que la sanción sea tener que hacer de vuelta la materia. No quiero que les pase nada de eso por esto, por no citar bien. Ustedes pueden tomar lo que quieran de donde quieran, siempre y cuando sea con una cita. Ya sea textual, porque lo toman tal cual, o lo transforman o relacionan dos autores, entonces ya es un poco una frase armada por ustedes, pero se basa en estos dos autores. Entonces, indirecta. Son las dos formas básicas de citar. ¿Bien? Profe, ¿puedo aprovechar 2 segundos de esto para Dale. Consultarte puntualmente? Juan tenía algo. Dale. Dale. Es simplemente sobre las citas. Por ejemplo, yo tengo por ahí problemas remarcados en lo de INDEC. Ya Sí. como del tema que me había faltado la fecha en la actualización que había usado y eso. Viste que el tema de las normas APA se complica por ahí para citar el tema de las páginas. De dónde lo saqué, para que vayan puntualmente a esa. Pero este es un problema de Word, Andy. Ese es un problema de Word, no es un problema de la cita. Claro, por eso abro paréntesis al lado y pongo página 27. Y lo que pasa es que si vos lo estás haciendo con el instrumentito de Word, no te va a dejar. ¿Me entendés? Buscate en YouTube cómo insertar páginas con el coso. Tenés que hacer la cita y después modificarla, y ahí te va a dejar poner la página. Pero Perfecto. si vos tratás de meter manual adentro de lo que vos ya pusiste, no te va a dejar porque es un campo insertado. Le pones Manual editar sería cita. Editar cita. Por editar cita lo pueden modificar y ahí te deja poner la página. Listo, perfecto, gracias. Dale. Profe, Juan una Manuel, pregunta. sí. No sé si Juan, yo tenía anotado Sí. Juan Baez. ¿Querés? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Juan Martín. Listo. Ahí estamos. Sí. Es bastante cortita la consulta. Sí. Estaba resolviendo con los tips que envió para diagnóstico de discusión, para marco teórico. En diagnóstico de discusión, particularmente, pide como obligatorio referenciar FODA o dentro de las conclusiones que sacamos en el análisis interno de la empresa, sea con FODA, con Porter o con la cadena de valor. Yo desarrollo el diagnóstico, el contexto, las perspectivas, cito principalmente qué pasaría si no se adecúa la empresa a los cambios específicos dentro de la problemática detectada en la introducción, ¿no? Yo no hablo... Muy bien. Eso sería la general. Está bien. Tenía esa duda de que yo no hablo en general como si en el marco teórico
Y me pasa en el marco teórico, y me pasa en el marco teórico de que no veo opiniones contrapuestas. Perfecto. Porque perfecto. sí vos veo... introducís en el marco teórico que vos analizaste y te sirve el marco teórico para eso. Exacto, y no, digamos, dentro de la investigación con autores, con paper, con artículos, con libros, con bien. el famoso manual de Oslo, no son contrapuestas las visiones, sino que son complementarias o más específicas en un rubro de la visión estratégica o de la visión de negocio. Yo tenía lo mismo, como que se complementan. Tengo 3 autores que se complementan y... Bueno. Perfecto. Eso que ustedes están diciendo tiene que estar en el final del marco teórico también, como resultado del marco teórico, ¿sí? Para que no se pierda. Y después lo pueden usar tranquilamente en el diagnóstico de discusión como una frase referenciando al marco teórico, a lo que ustedes vieron en el marco teórico. Pero importante lo que Juan Martín dijo antes. Él justifica por qué ese problema vale la pena ser resuelto. Porque esa es la justificación que les pide el diagnóstico. Bien, y una sola cosita más. Yo, después del diagnóstico de discusión, hago un breve apartado chiquito de las conclusiones. Pero lo hago por separado, no está dentro del contexto de diagnóstico de conclusión. Perfecto. Subtítulos adentro de los títulos principales pueden poner los que quieran. No deben faltar los títulos principales. Bien, gracias, profe. Y lo importante es que en el diagnóstico de conclusión también ya adelanten un poco qué van a hacer como estrategia. Yo lo estuve frenando a todos que me venían ya desde el principio con una idea de estrategia. Yo sé que por ahí colegas, profesores míos, lo hacen ver distinto. Yo los obligo o los incito o los estimulo, quieran usar la palabra que quieran, a encontrar una problemática, porque si ustedes tienen un poquito más claro una problemática, es como que les resulta más fácil después la entrega 3, que es de alguna manera la más importante, donde se va a ver el plan. Entonces, ahora en la entrega 2, si bien todavía no adelantan cuál es el plan, ya nos dicen por qué lado va a ir el plan, cuál va a ser un poco la estrategia. Fíjense que en Canvas al final les dice, el diagnóstico de conclusión culmina con una adelanto de cuál va a ser la estrategia que van a seguir para la solución del problema, en definitivo. Por eso les hacía tanto hincapié con que definan un problema. Si alguien todavía está con problemas de definición de problemas, me manda un mail específicamente para que lo veamos. Pero en general, lo que les digo es, si a esta altura, a ver, les voy a ser muy sincero, cuando uno va a la empresa, es como más fácil escarbar o dónde está el problema. Por eso la Zoom pasada tuvimos ese tema, si nos dejan ir, si no nos dejan ir. Bueno, no importa eso. Ustedes tienen un caso que a veces pareciera que no tiene un problema. Pero, en general, entre lo que nos presenta el caso más lo que sabemos de la empresa y de los medios, podemos determinar una problemática o una mejora que queremos aportar. En definitiva, esa mejora tiene que mejorar la rentabilidad. Entonces, si bien la baja rentabilidad es un efecto, hablando en términos del árbol de problemas, si no llegan a encontrar nada de dónde asirse, usen la rentabilidad como ancla, y por ahí les surge, cuando ustedes trabajen con la rentabilidad, digan, va a surgir por dónde va el problema. O sea, no quiero que piensen en el problema como que lo tengo que descubrir porque es el tesoro escondido, ¿dónde está el problema? No, el problema me tiene que ayudar a mí a hacer un plan que sea efectivo. Si yo no lo veo o no lo puedo delimitar bien todavía, trabajen con el tema rentabilidad. Donde ustedes vean que se puede mejorar la rentabilidad, denle ahí derecho con la estrategia, con los planes, y después al final, como les digo, la introducción la pueden volver a reescribir al final. No se traben con, aunque yo se lo siga marcando que en la introducción falta un problema, por lo menos pongan algo sobre la rentabilidad o por dónde ustedes creen que está la pérdida de rentabilidad como problema. ¿Ok? Aunque sepamos nosotros que es un efecto, que no es un problema en el sentido técnico, es en definitiva lo que yo quiero lograr con un plan estratégico. Mejorar esa rentabilidad. Profesor, y en parte creo que lo que usted fue lo que me dijo en las evoluciones que hemos tenido, que en parte
En parte yo en sí visualizaba que era una posibilidad de problemática la rentabilidad, por lo menos de Ledesma, analizando que de los últimos 5 balances, salvo el 2016 y este 2020, que fue muy poca la ganancia, el resto tuvo pérdidas exponenciales, que si bien se enfocaron en un plan estratégico, que hicieron muchas obras y que quizás ese endeudamiento o la poca rentabilidad que tuvo se debe a las obras que tuvo, pero bueno, en fin, uno no deja de pensar en una problemática, como decir, un causa y consecuencia, cuál es la problemática y por dónde lo encaro. Y en ese momento, bueno, había surgido, y yo había estado investigando y había visto que había estado, tenía grandes problemas judiciales por la contaminación ambiental, que hacía con sus desechos, y me parece que el enfocar el tema de los desechos de producción enfocaba varias aristas, decir, bueno, como decir, cambiamos la imagen de una responsabilidad social. A vos te faltaba definir la unidad estratégica de negocio, ¿verdad? Sí, exactamente. Si bien yo la tenía enfocada y sabía cómo encararlo, lo tenías como explícito. Lo tenía sabía por dónde, que una problemática de rentabilidad, está bien, es mejorar la rentabilidad, pero también se puede atacar la rentabilidad desde otras aristas, desde decir, bueno, cambiamos la imagen de la empresa de un mayor compromiso con el medio ambiente, con la problemática de los empleados, decir, bueno, no solamente mejorar los números, exactamente, sino que lo que pasa es que a veces pasa de que, o me pasa, de decir, de cómo plasmo para que el otro entienda lo que yo quiero poner. Claro, claro, está muy bien. No se olviden que este trabajo es un gran acto de comunicación. Yo les estoy ayudando para que este acto de comunicación sea lo más transparente posible, tanto para el profesor SCAE, como después para la defensa, como después para cuando esté colgado en la página de la universidad. Que ustedes puedan expresar lo que ustedes ven sobre este caso de la mejor manera, técnicamente correcto, y además que se entienda lo mejor posible. Y le hago una consulta así como para darle la posibilidad a mis compañeros también de preguntar. Lo tengo a Santiago ahí anotado y no sé si alguien más. Yo había encontrado un artículo de la página del Litoral que menciona puntualmente... ¿Cómo? ¿Es un diario? Sí, hay un artículo puntual en el cual también expresa y muestra ríos contaminados con cáscara de naranja y todo lo demás. En ese caso, que cuando lo mencionamos y todo lo demás, hace falta cuando dice mencionar información extraída o extraer información de ese artículo, mencionarlo y ponerlo como una cita abajo. Totalmente. O directamente se puede mencionar como un material de consulta, como por ejemplo en una bibliografía cibernética, donde decimos lo que se pega con los links. Las dos cosas. Vos podés tener cosas en la lista bibliográfica, que sería la bibliografía al final. Podés tener cosas que vos has leído, pero que no usaste en tu texto, pero las pones ahí, porque están relacionadas, porque vos las leíste, porque te sirvieron para orientarte, aunque no las uses nunca más. Ahora, eso que vos me contás, yo en tu lugar lo usaría tanto para el PESTEL, ¿no? Como también por ahí, si es muy importante y el artículo está bien fundamentado, o hay muchos artículos en ese sentido, casi como si vos hicieras un estudio también de lo que es la opinión pública en relación a ese tema. O sea, que es bien valioso para vos. Porque por eso digo, enfocar ese tema, por lo menos mi punto de vista, que si bien puede traer una oportunidad, digo, que los residuos es una oportunidad, y más en un calibre de una empresa como esta, que genera muchos, pero también puede tener un beneficio secundario con respecto a decir, tenemos mayor compromiso con el medio ambiente, que genera y realza mucho más la responsabilidad social que tiene la empresa. Exactamente, y aprovecho ahí esta pregunta de Miguel para todos y todas. Acuérdense que el plan estratégico, que es lo que hace la mayoría, ni hablar el CMI, que ya les dije que el CMI está diversificado por naturaleza, pero el plan estratégico tiene que ser diversificado. Entonces, si él encuentra una solución para esas cáscaras de naranja, que no solo me mejora la rentabilidad, sino también va a trabajar sobre la producción y además mejora la imagen de la empresa,
en un sentido de responsabilidad social empresaria, esos pueden ser planes dentro del plan estratégico. Un plan específico para producción. Por eso yo te decía, no descartes la idea, Miguel, sino que integrala con otras cosas que la hagan más un plan estratégico. Hago un plan para producción, un plan para la parte financiera y un plan para la parte comunicacional y o un plan para la parte de responsabilidad social. Y ahí ya tengo esa integralidad que yo le estoy pidiendo en el plan estratégico. El plan estratégico se compone de varios planes. Ahí leo, Gaby, lo que me decís. ¿Listo? Usamos esta pregunta de Miguel también para responder a todo y para darle una pista de cómo es la entrega 3. El plan se compone de muchos planes. El CMI ni hablar. El CMI obligadamente tienen que atacar las 4 variables por lo menos. O sea que ya están con 4 piezas. Santiago, ¿qué querías que te tengo anotado? No sé si te quedó por preguntar o se contestó ya. No, sí, más o menos. Tenía una duda porque en un momento mencionaste si citan de Clarín o bueno, cualquier diario, lo que fuera. Una cosa es INDEC, que INDEC es el que pone la información en la página. En Clarín lo tenés al autor, al periodista que escribió eso. Entonces, volviendo a la herramienta esta de Word, que la estamos aprendiendo a usar, yo veo que a veces, primero, no estoy seguro cómo debería quedar algo que es de un autor y es de Clarín, si el que vale en la cita es Clarín, no es el autor, porque cuando lo completo me pone el nombre del autor, me dice Juan Gómez 2015, no sé lo que fuera, no dice Clarín. Después al final, en la última hoja, sí aparece Clarín porque entre todos los campos que completas dice Clarín. Por un lado es cómo debería quedar en la cita, y por otro lado es lo que no... O sea, hay cosas que a lo mejor las cargas en Word y no quedan como dice el manual de normas APA. Queda diferente. Te pone el autor, no te pone el título, te pone el año o no, depende de cómo lo pongas. Digo, si yo lo quiero empezar a acomodar a mano, y si la pongo toda a mano, después no me aparece en la última hoja. No. Si vos estás usando el tool, no podés acomodar a mano nada. Lo único que podés hacer es optar porque algunas cosas te las muestre o no en el texto. No, vos pero, podés está bien. Yo a mano lo que hago es... hay una opción de editar la cita, digo, eliminar todo, me deja el año y a mano adelante o atrás le agrego lo porque que le claro, falta. no te sale después en la lista. No, pero o sea, inserto la cita para que quede el año, para que aparezca en la lista y todo el resto se lo completo a mano. Pero también no sé si está del todo bien manipularlo tanto. Mientras se vea como tiene que estar, está bien. Lo que pasa es que eso te va a llevar mucho trabajo. Si vos estás usando el tool de Word, tomate 10 minutos con algún video de YouTube y aprende a usarlo bien. Vos podés editar, vos cargas todo. El tool de Word es como un banco de datos. Vos le cargas el título, le cargas la editorial, le cargas todo, porque todo eso tiene que estar en la lista bibliográfica. Y vos después podés elegir qué aparece o no, tanto en la lista bibliográfica como en la cita en el texto. Lo que pasa es que no es tan dúctil como, no me acuerdo cómo se llaman esos otros, hay programas específicos para citas, que yo nunca los usé sinceramente. Yo hice mi doctorado con las citas a mano, ni siquiera tenía el Word de esto, y no porque no existieran, sino porque me resultaba muy complicado aprender a usarlos, y entonces prefería hacerlos a mano. Pero en ese momento que yo hice el doctorado había programas específicos para eso, OneNote, no me acuerdo cómo se llama. Pero son más complejos. Entonces esos son más dúctiles, son más como que el Word es medio, si se quiere un poco, te lo dan gratis y por eso es un poco más rudimentario, pero puede hacer todo. No es que no pueda, simplemente que tenés que encontrarle la vuelta por donde lo hagas. Mi consejo es que lo trates como un banco de datos donde vos le cargas todo y después elegís lo que querés que se vea en el texto y en la lista bibliográfica. Pero si esto te va a llevar mucho tiempo y todavía no tenés mucho avanzado, hacelas a mano. Yo hice un doctorado con las citas a mano. No es que tienen que usar el tool de Word para tener bien hechas las citas. Lo que es bueno del tool de Word es que una vez que vos pusiste Porter 1985, si lo querés volver a citar, ya solamente cargas Porter y listo. Entonces te ahorra trabajo, pero... Y que te arma la lista al final, la tabla sola. Que te arma la lista al final, pero después cuando la querés organizar, por ahí te lleva más trabajo organizarla como vos querés,
Entonces, pero sí, te arma la lista y no te olvidas de nadie, porque de alguna manera todos los que vos usaste los tenés. Pero vos preguntaste qué pasa si en Clarín vieron que a veces hay artículos con autor. Bueno, ese es un caso difícil. El autor va a ser el autor. Yo decía que el autor es Clarín para las noticias que no tienen autor. Si tiene autor, es lo mismo que el caso del INDEC o de la ONU. Si el informe tiene un autor, obvio que en alguna parte del título va a salir la ONU, pero el autor es el autor, es el que hizo ese informe. Si la ONU te lo declara, porque muchas veces vos tenés en la portada que te dice, este informe fue escrito por Gabriela Pastrana, Marisa Manelli, Matías Bazán, Ruth, ¿ah? Pero después en el copyright pone Naciones Unidas 1995. Entonces hay que poner lo que dice el copyright. En el caso de los diarios, todos los que no son artículos con nombre, va el nombre del diario como autor. Y si tiene nombre, entonces será, nos daremos cuenta que viene de un diario, cuando ustedes pongan al final Melo, Hernán, 1995, el nombre del artículo, o sea, el título, y lo trabajan. Acuérdense que cuando citan un artículo hay que decir en qué revista estaba. Ahí va a decir en, Clarín, del 27 de abril de 1984. Ahí va a salir Clarín. No es que lo vamos a omitir, pero en la cita Harvard, en el texto va a salir el autor si tiene autor. Perfecto. Perfecto. Con la cita siempre, cada caso es un poco diferente. El manual que tienen ahí sintetiza bastante todo lo que pueda aparecer, pero a ver qué preguntaba Gaby. La información que se saca del caso de Canvas, ¿se cita? Sí, Canvas, pero no le pongas Canvas, Gabriela, porque acordate que Canvas es nada más el nombre de la plataforma donde están alojadas los casos. Ponele caso, tarjeta naranja, Canvas, caso, tarjeta naranja, 2021. Y cuando pongas en la lista bibliográfica vas a poner como autor, Universidad Siglo XXI, el año 2021, caso tarjeta naranja en el link de Canvas. Lo trabajás como si fuera una cita de una página web. Pero mejor pónganle entonces el caso al que se están refiriendo. Muy bien. Esteban quería hacer una consulta. Esteban. Sí, ¿cómo era, profe? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, no, bueno, yo me había quedado en lo que dijo anteriormente, esperando que termine de responder todo. Por ahí se habló un poco de cada cosa, y Sí. recién hizo mención un poco, me parece muy interesante, a mis dudas, que era sobre el tema del problema, que es lo que más me complicó en la primera entrega, en la cual yo me dificultó encontrar un problema, o por así decir, hablar internamente de una mejora en el caso, y fui más que nada desde la introducción presentando lo que era la situación externa o lo que rodea el entorno a la empresa en estudio, digamos, que es naranja, y hablé un poco, digamos, de lo que es de una oportunidad y una amenaza a la cual, en base a eso, se iba a hacer realizar. Ese es el indicio que yo vi. Aquí voy. Está mal, digamos, completamente, tendría que sacar toda esta introducción, o a eso agregarle... Agregale todo lo que vos ya pergreñaste, capitalizalo. Y es como más armado, pero que se note el problema, porque aparte acá en la conclusión tenés que especificarlo todavía más. Claro. Vieron que el problema se lo pone. Y una cosa, también en el inicio del análisis de situación tienen que volver a nombrar el problema, que eso era algo que en la rúbrica que les mandé en la primera, para la primera entrega, no estaba. ¿Se acuerdan? Porque lo ha cambiado la universidad prácticamente este semestre. Entonces,
agréguenlo también, no se olviden, en el análisis de situación al principio. Perfecto, sí, sí. Prácticamente vuelven siempre sobre el problema, pero en la introducción es donde más lugar podés usar para presentarlo lo más integralmente posible. Entonces todo eso que vos ya escribiste, no lo tires. Claro, es agregarle Agregarle más a lo puntualmente, exacto, que se note que sabes ya desde ahí cuál es el problema. Sí. Claro, para hacer un poco referencia al caso en el estudio, más que lo que Muy es bien. la industria, digamos, porque eso es lo que hice, en base a la industria y bueno, un poco más a lo interno. Otra consulta referida al marco teórico, me pasó que yo me guié porque tengo impreso acá el manual de APA, pero es de quinta edición. Cambia mucho al que se está usando ahora, que es el de sexta edición. Mira, ¿Me recomendás? sinceramente, normalmente no cambia tanto de una edición a la otra. ¿Ese vos te lo bajaste de la herramienta? No de esta, de Canvas, lo tengo de hace, desde Claro, el de antes. anterior, varios años básicamente. Mira, lo que Cuando ustedes estaba- más usan, que son la cita directa, cita indirecta, no va a cambiar tanto. De Puedo una sacar, digamos, guiarme de este, digamos, para Sí, este tipo de trabajo, seguramente. para la etapa en la que estamos. Por ejemplo, el Sí, marco yo veo- teórico y todo lo que he hecho al principio, digamos. sí. No debe variar tanto. ¿eh? Bueno, Generalmente bueno. cuando estas ediciones nuevas varían con cosas más específicas, como pueden ser, qué sé yo, bancos de datos en Internet, cómo se citan. Claro. ¿Me entienden? Nos está confrontando el mundo ciber a fuentes que antes no teníamos. Entonces, en general eso, pero esas cosas clásicas de la cita directa, indirecta, de revista, de libro, de paper, generalmente no varían de edición a edición de app. ¿Mm? Claro, Y es lo perfecto, que entonces. más usa. Me Bien. guío de esa. Guíate por ahí. Acá Juan Manuel preguntaba qué extensión tiene que tener la entrega. Y mira, yo justo había abierto, a ver si lo tengo abierto, que tenía justo, que me gusta ver lo que ustedes ven. En alguna parte estaba el entregable. Era el marco teórico de 2 a 3 y el diagnóstico de discusión de 1 a 2. Creo. Eso es lo que les dice Campos. Marco teórico 2 a 3, diagnóstico de discusión 1 a 2. Sí. Ahí pone Dante las normas APAs de APA.org. Claro, que también las pueden ver directamente. Sí, y perdón, las comparto porque tiene ejemplos, aparte de cómo citar, si es uno de los compañeros lo dijo, el problema de citar las páginas web. Sí, está aclarado como está, es la nueva versión, por lo que preguntaba Esteban, digamos, es lo último. Si mirás por ahí, te aclara cómo hacer bien la cita más que nada de página web. Lo importante es que ustedes sepan que de edición a edición de APA no van a variar esas cosas básicas, ¿sí? Porque APA es American Psychological Association, no es una asociación de profesionales. Nada más que como los psicólogos fueron los que impulsaron mucho el tema de citar, pero la cita no es un invento de los psicólogos ni de esta asociación. Simplemente ellos recopilan y como que todo el mundo se orienta a ellos. Por eso tiene tanto poder se llama norma APA. Pero en realidad lo que ustedes están haciendo es una cita que ya se trabajaba en el mundo científico de antes que existiera la APA. Y es simplemente y básicamente, por eso las quiero no tanto con la norma en sí, sino con el por qué citamos. Es para que usemos la voz del otro, para poder usar la voz del otro, ¿sí? Para poder, hasta en lo más mínimo, como preguntaba Gaby, cuando cito algo de caso, y es mejor, queda más prolijo que ustedes digan, tarjeta naranja en el año 2019 hizo una reforma importante. No, es importante que sepamos que viene del caso o directamente de la página web de Naranja o de un libro que trató
sobre la remodelación de tarjeta naranja. Porque si no queda como que lo estoy diciendo yo, y yo puedo estar hablando de lo que hizo tarjeta naranja, no queda bien. Queda mucho más prolijo, mucho más técnicamente correcto que yo hable por las voces de los otros. ¿Hasta dónde? Hasta las conclusiones. En las conclusiones puedo hablar desde mi voz, puedo decir, ahí veía que en Canvas en algún momento les dice también que en el marco teórico pueden tomar posición, un poquito, ¿no? Y en la conclusión diagnóstica, pero fundamentalmente en la conclusión final, ahí pueden decir, a mí me parece tal cosa, o la empresa iría mejor si fuera por tal lado, pero hasta ahí casi todo lo que pongan mejor que venga de algún lado. Y eso es citar, con normas APA o citar en general. Seguimos la norma APA porque es lo que sigue todo el mundo. Y si seguimos la norma APA, mejor usar la más nueva, que es la que Dante ponía ahí. Muy bien. ¿Más o menos estamos? ¿O nos queda algo? Le hago una consulta. ¿Cómo no? Ahí, para volver y terminar de aclarar algunas dudas. Si bien no tuvo, obvio que no se tiene acceso al plan estratégico que plantea el EDESMA, es más que lógico, sí se puede ver algún comentario en alguna página como el Cronista, por ejemplo. Sí. Le hago una consulta, y teniendo en cuenta algunos lineamientos que dejaron ver o hacia dónde va el plan estratégico, ¿es necesario tener una conducta, digamos, tener en cuenta esos lineamientos para no ir en contra o no con ese plan estratégico? ¿O es necesario decir, bueno, vamos a ser un poco más utópico y vamos a romper el molde y vamos por la nuestra y vemos si si le conviene o no, o si va de la línea de lo que pretende la empresa o no, o lo que planificó la empresa? Creo que las dos cuestiones serían válidas. Si vos ya en los medios hay indicios del plan estratégico y vos querés ir en contra, es bueno que lo pongas conscientemente. ¿Sí? Vamos a proponer una cosa alternativa. Aunque no tengamos acceso directamente, sabemos por dónde va más o menos, y me pongo en contra. Nadie te lo puede... acá no estamos para ser formuladores o como afinadores del plan estratégico que ya tiene la empresa, sino para proponerle cosas nuevas, válido totalmente. Y si vos decís, me parece bien esta dirección y quiero fortalecerla con otros planes, también es válido. Por eso es que ustedes trabajan sobre un mismo caso, pero por ahí llegan a conclusiones distintas o a resultados distintos, porque ponen el foco en cosas diferentes. Uno de los lineamientos que pretende afianzar la empresa es ese, el de enfocarse más al tema de lo que ellos llaman frutos, que en realidad no necesariamente son frutas, pero va por esa vía, y por eso también fue lo que me terminó de cerrar la solución de la que yo pretendí o lo que yo sugiero, que si bien no es algo que yo lo haya creado, porque eso se viene haciendo en el mundo, y hay otras experiencias que de hecho, bueno, por lo menos en mi trabajo lo nombro, pero sí decir, bueno, tiene que ver con los lineamientos, con lo que pretende la empresa, claro, que le puede dar unas soluciones que o no las tuvo en cuenta, o claro, quizás le pueden servir de ayuda, que de hecho, por ejemplo, también encontré un aviso en el diario o un anuncio del gobernador de Tucumán que apostaba que iba a invertir 35 millones de dólares para la producción creo que no me acuerdo de qué, relacionado a esto, y tiene que ver en parte también con lo que pretende el EDESMA. No sé si esa inversión es un aporte del Estado a un privado, o el mismo Estado que invierte en poner una producción para que sea del Estado. Bueno, sería bueno que estas cosas mezclar Estado y privado, creo que sería también una buena visión, es decir, se puede trabajar en conjunto, uno puede financiar y el otro pone
investigadores, experiencia, mercado, canales de distribución, todo lo demás que por ahí tiene un privado y no tiene el Estado. No te olvides que esas provincias donde está Ledesma son provincias muy subdesarrolladas, con mucha necesidad de desarrollo, con alto nivel de explotación pobreza primaria, ¿no? Generalmente se quedan con poco del valor agregado que producen porque están generando mucha materia prima y están empezando a tener los problemas que tiene toda región que ha sido explotada muy básicamente. Exactamente. Empiezan a acabar esas riquezas y empiezan a verse los problemas. Qué sé yo, antes tirar al río la cáscara de naranja no generaba ningún conflicto ni ecológico, porque por ahí el río tenía más capacidad, ni era tanto, y el río tenía menos contaminación, entonces podía procesarlo naturalmente, y además hoy la opinión pública lo ve muy mal, mientras que hace 20 años a quién le importaba que se tiren cáscaras de naranja al río. Entonces, pero bueno, a eso lo que iba, y más allá de tener una visión ambientalista, me parece que lo que tenemos que aportar es falta ese valor agregado que nosotros vendemos al exterior, materia prima barata, y nos terminan devolviendo un producto que le agregan le agregan un poco de valor agregado y lo terminan vendiendo al menos 5 o 6 veces más de lo que nosotros tenemos. Entonces, una empresa de semejante envergadura, digo, que produce el 80% de los cítricos del país, una provincia, digo, que genere su propia materia prima, digo, que es una buena oportunidad, a pesar de que vos decís, uno lo puede ver como en realidad es una oportunidad que tiene Ledesma, que por ahí no se puede generar en otro, que la misma empresa genere su propia materia prima. Ojo, porque acordate que en el FODA todo lo que es oportunidad viene de afuera. Y aprovecho para hacer esta corrección, que por ahí no se me entiende a veces por escrito. No es que no sea una oportunidad en el sentido coloquial, lo es, pero puede ser más bien una fortaleza que combinada con una oportunidad, digamos, se convierte en una fortaleza. Pero oportunidades vienen de afuera. Por ejemplo, esto que decíamos nosotros. La opinión pública ahora no te deja tirar cáscaras de naranja al río, ¿sí? Es una amenaza. O sea, es una amenaza tirar cáscaras de naranja al río porque la opinión pública ha cambiado. No porque antes no fuera una contaminación, sino porque ahora además ha cambiado la visión desde la sociedad de lo que una empresa socialmente responsable debe hacer con sus residuos. Entonces, eso es propiamente una amenaza. O cambia el mercado, por ejemplo ahora, yo estoy viendo en Córdoba, están floreciendo los laboratorios de análisis clínico. ¿Qué pasó? COVID. El COVID ha sido para muchos una oportunidad. Vean así oportunidades y amenazas. Pero es nada más por eso que te lo indico para que les sirva también a todos, a todas en el tema FODA. Y acuérdense en las conclusiones, citar el FODA. Es necesario y es importante. Lo dice Canvas, lo digo yo y me lo piden los profesores CAE. Por eso es que yo no les he sacado tampoco el FODA del análisis de situación, aunque no se los exija explícitamente la rúbrica. ¿Sí? Pero con citar FODA... Mi última consulta, perdón, y para terminar por lo menos mi intervención. ¿Es necesario la fundamentación de cada característico, cada cualidad que se pone en el FODA? Bueno, en el mismo análisis, vos ya has hecho un trabajo de análisis que viene sostenido. Por eso yo les decía, no pongan solamente la tabla, sino expliquen. Si eso está fundamentado, no necesita ser citado. Sí, si vos querés fundamentar, por ejemplo, con una cuestión de amenaza, con algo que hiciste en el análisis de situación antes, en el PESTEL, porque viene de afuera, queda más lindo el FODA. Un FODA, cuanto más técnico, el FODA es subjetivo, ¿sí? Porque es mi punto de vista como analista. Pero cuanto más lo sostengo con información objetiva, más vale mi punto de vista. Porque quiere decir que no soy yo el que se le ocurre que por ahí tirar cáscara de naranja en el río es una amenaza, sino que lo digo con cierta base de evidencia que ha habido ya casos de protesta. Por eso el FODA es subjetivo
todo lo que pueda fundamentar, fundamentalo, pero el FODA en sí es un análisis. No tiene que estar todo citado. Bien, Matías, ¿habías abierto la palabra? No, sí, te quería consultar. Con referencia, digamos, lo de citar FODA. Yo, por ejemplo, puse otro de los ejemplos, se dan en el resultado. Citar FODA. Cuando yo digo Claro. citar FODA, es que ustedes digan, como vimos en el FODA, en el Claro, análisis, como yo puse, a como esta. se dan el resultado arrojado por el análisis FODA, han marcado claramente algunos. Claro, como que ustedes recuperen su propio análisis de situación y digan por qué ahora en las conclusiones diagnósticas toman una cierta dirección que se basan en lo que ustedes analizaron en el análisis de situación, particularmente el FODA, si quieren también algo de los otros, pero el FODA como mínimo, porque el FODA es el más integrador. Tiene tanto aspectos internos como aspectos externos, tiene tantos aspectos de hoy como aspectos de mañana. Perfecto. Eso es citar el FODA. Bueno que me lo pregunten porque por ahí yo lo considero sobreentendido y no lo es. ¿Profe? ¿Profe? Sí, lo escucho. Y siguiendo con el, justo citando FODA para la discusión de, digamos, en el segundo apartado de la entrega, está bien una forma de citar FODA, hablar de estrategias, por así decir, no tan teórico, pero maxi, mini, por así decirlo, bajo. Claro, es decir, como combinar las diferentes cuadrantes de la matriz y no poniéndolo en una matriz, pero sí. Incluso podrías poner en un anexo la matriz avanzada del FODA, que es aquella en la que vos, fundamentando en la fortaleza, debilidades, vas a decir qué vas a maximizar, qué vas a minimizar, totalmente legítimo, Esteban. Y lo puedo explicar, digamos, dentro del apartado. Esas son las cosas lindas para poner en un anexo. Claro. Entonces, tranquilamente no le suma número de páginas, pero le aumenta valor a la conclusión. No solo citan el FODA con las amenazas, sino también lo que en base al FODA se puede definir como estrategia. Minimizar las debilidades, maximizar las oportunidades, etcétera, etcétera. Totalmente. Buenísimo. Vamos. Bueno, yo creo que les va a... Sí. Disculpen. Perdón que vuelva sobre esto, pero ¿qué opina de la problema con el tema de la definición del problema, justamente en la introducción? Con identificar uno y avanzar sobre eso. Sí. En una parte de, por eso es que insisto, en una parte de en Canvas, cuando explica cómo hacer la entrega 1, dice, ejemplo de esquema de un diagnóstico organizacional, y hay un cuadrito de resumen que dice, proceso analítico, conocer la situación real de la empresa, y es como es un gráfico que se divide en dos, y una parte dice problemas, corregirlos, y la otra parte dice áreas de oportunidad, aprovecharlas. Por eso una mejora. Claro, yo como que tomé, como me resultó difícil encontrar un problema para corregir puntual, me fui para el lado del área de oportunidad y aprovecharla. Entonces, identifiqué esta tendencia dentro de la cultura de naranja de... sí, Gaby, pero ahí frenate y mándame todo por mail, porque es un caso muy puntual y vos focalizás mucho en un aspecto muy lejano a lo que es un plan estratégico. Entonces, no solo que ya tomás por el lado de la mejora, que si bien el Canvas los habilita y yo también, fíjate cómo se te complica ahora en las otras partes, si vos trabajas con mejora, así vos trabajas con problemas. Por eso, aunque vos focalices una mejora, es siempre analíticamente útil para el plan estratégico trabajar sobre un problema, ¿sí? Aunque no sea un problema en sí. Cuando vos decís quiero mejorar un aspecto, y ahora no cultura, te lo aclaro, porque esto es un tema muy lejano puramente al plan estratégico, o no recursos humanos puros, porque es muy lejano al plan estratégico, o no producción pura, como le dije a Miguel, porque es muy lejano al plan estratégico. Hagan un plan de producción y alcance. Entonces, ahí está la problemática tuya. No solo en que tomás una mejora, que es absolutamente lícito, y que igual sería bueno ver qué problema hay subyacente, porque si yo quiero hacer una mejora, podríamos tomar como un problema, suponete, que si yo quiero mejorar el marketing, hay algo en el marketing
que por ahí no está funcionando del todo bien. Entonces también siempre se puede volver al problema. Pero por eso, yo te pediría, Gabriela, que si es puntual sobre tu trabajo, me lo consultes por mail. Y te voy dando de vuelta la indicación que con cultura organizacional no vas a poder trabajar un plan estratégico. Porque es un tema demasiado externo y demasiado poco asible. Porque después lo vas a tener que evaluar al impacto. Y es bastante difícil. Que sea uno de los planes, no hay ningún problema. Como le dije a Miguel, RSE, uno de los planes, te pone un moño en el plan estratégico. Pero un plan estratégico para RSE tampoco sería posible. Ok, entiendo. Gracias. Pero consultame tranquila por mail todo lo que te falte. ¿Dale? Listo. Muy bien. Vamos Hola, llegando profe. al final, ¿sí? Sí, volviendo a lo que es a la situación del problema, a mí me pasaba algo similar, es como que trataba de buscarle un título al problema y sí lo focalicé un poco por la parte de, más bien de la cultura, la forma de la atención al público. Y ahí estamos en otra cosa, porque ustedes mezclan todo, la cultura, forma de atención, ahí ya estamos en el cliente, es otra pero cosa. es como que lo segmenté un poco más a lo que es Naranja X. Ya me estoy yendo fuera de la estrategia, lo focalicé en la Es un introducción. productito que esto, ¿dónde lo pusiste a Naranja X en tu BCG? Como estrella. Claro, no sabemos bien. ¿Es estrella o interrogante? Ya no me acuerdo si era estrella o interrogante. Ponele que le pongas más onda y lo pongas como estrella. Sigue siendo un portfolio que... No, perdón, lo puse como interrogante. Naranja X y Interrogante. Naranja X. Entonces, focalizar todo sobre el interrogante, de vuelta, ¿me entendés? Te complicas la cosa, de alguna manera. Por eso lo quiero sacar un poco de ahí. No son casos tampoco... Naranja tiene el problema de que tiene muchos productos, tiene mucha amplitud entre un producto ultra vaca como es la tarjeta y los nuevos. Y ese mercado está muy en ebullición en este momento. Ledesma tiene unidades estratégicas de negocio muy diversas y además es un holding. Entonces, yo a los de Ledesma les digo de vuelta para que quede grabado, tienen que elegir una unidad estratégica de negocio. Si no, el trabajo se les hace imposible cuando tengan que ir a las 3 a armar un plan. ¿Y en tarjeta naranja? ¿Podemos elegir una? Naranja no, porque la tarjeta naranja es una empresa. ¿Me entendéis? No podés hacer un plan estratégico para un producto. Claro. Entonces te estás buscando de alguna manera que se te complique así. Sí. ¿Okay? El plan tiene que ser para toda la empresa en naranja. Si bien vos podés focalizar en darle más importancia a estos productos nuevos, que también el mercado está como en ebullición, pero como tenés las otras, también tiene que ser para la tarjeta completa, para la empresa completa. Por eso, integralidad en el plan. Acuérdense de... Bien. Muchas gracias, profe. Entonces, de vuelta, porque el problema sigue siendo el problema. Yo sé que es difícil y sobre todo en casos que son como muy positivos. Y de vuelta, Gabriela, te insto a que me escribas por lo de cultura. Me he dedicado desde mi inicio a cultura, o sea que es un tema que me encanta y me encantaría que lo pudieras desarrollar. Pero para eso el modelo como que te queda muy mal, ¿no es cierto? Para tomar solo cultura. Ahora, puede ser uno de tus planes totalmente. Trata de que lo sea, así podés también encauzar eso. Con respecto al problema, si se les complica, si ven que no pueden, bueno, enfóquenlo por el lado del efecto mayor, que es la pérdida de eficiencia o la pérdida de rentabilidad, ¿sí? En una organización sin fines de lucro sería la pérdida de eficiencia. En una organización con fines de lucro es la pérdida de rentabilidad. Entonces, encárenlo por ahí como para salir del barro, y en ese salir del barro van a ver por qué está perdiendo rentabilidad y por ahí se les aclara más el problema o la mejora que está queriendo lograr para aumentar la rentabilidad. En ese sentido,
Si es una mejora integral que ataca, que sirve como para hacer un plan estratégico, vale también. ¿Ok? Bueno, espero que no se me hayan cansado mucho. El marco teórico es una entrega que suele ser bien redituada en nota, así que espero que no me contradigan, que ustedes mismos no me contradigan a mí. Entonces, para que aquellos que por ahí en la primera entrega esperaban un poco más de nota, la obtengan ahora. Igual ustedes saben que acá lo importante no es la nota, porque lo importante es que ustedes lleguen a la última entrega, primero sí con nada desaprobado en lo posible, para que no se les complique por la quedar libre, pero sí con el trabajo armado. En la rúbrica van a ver que hay un ítem que dice que se corrigió lo de las entregas anteriores. Ese ítem va a estar en 0 o en 10. Cuando ustedes lo vean en 10, ya se quedan tranquilos, tranquilas con lo de la E1. Mientras ese ítem esté en 0 es porque faltan cosas de la E1. ¿Sí? No va a tener gradación, va a ser 0 o 10. El objetivo es que vayan teniendo siempre 10 en ese ítem. Fidel. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Una sola pregunta. ¿Algún recóndito lugar en internet donde podamos encontrar los libros? Porque encuentro un montón de papers, todo, pero los libros puros no los estoy encontrando. ¿Y qué pasa con ebook? ¿No pudiste resolver? Está bloqueada ebook, profe. Sí. Está funcionando. ¿No está funcionando? No, está intervenida, me dijeron de la universidad. Ah, bien. Pero busqué inclusive afuera, busqué en Amazon, aunque fuera ediciones en inglés y todo, y es muy raro, pero no, en paperback sí, pero en digital no, es un problema. Y honestamente ¿Vos para... dónde estás? Porque, claro, ¿estás acá en Córdoba? Yo físicamente en Buenos Aires. Soy cordobés, pero vivo en Buenos Aires. En Buenos Aires. Bueno, si alguno, no para el caso que tengan acceso a una biblioteca física, no sé si estarán abiertas. Acá en Córdoba creo que está abierta la Facultad de Ciencias Económicas. Pero a ver, no se compliquen tanto con eso. Sí, lo importante, como les dije, si no llegan a encontrar, citen el manual, pero diciendo que la idea es de Porter. Está bien. Pero Claro, en manuales y compendios y ahí encuentran. En un montón de lugares me dicen, bueno, Porter dijo esto, Claro. dijeron esto. El tema es que cuando uno quiere citarlos, yo pensaba, ¿cómo hago para citar el libro si en realidad no sé en qué página del libro está? Claro, si querés hacer cita textual se te complica. Claro. Si el paper es bastante bueno y te dice bien en la lista bibliográfica qué edición de Porter usó, también podés. Sí. Si le confías mucho al paper y no vas a hacer cita textual, trasladá la cita al paper. Como que esto es algo que hacemos los investigadores a veces cuando confiamos mucho en el paper. Bien. Pues no es cita textual, porque si no, como vos bien decís, necesitas la página. Claro, si no es imposible. Entonces, bueno, de última Si no, si querés ir a lo seguro, tranquilamente podés citar Porter en el paper que estés usando. Claro. Con eso quedás liberado también. Bueno. Mil gracias, profe. Perfecto. Espero que puedan avanzar y no se compliquen mucho. Si ustedes, como siempre, tienen alguna duda o algo que ustedes mismas ven que ya es dudoso, lo ponen en rojo, no con globitos de Word, me ponen ahí, mire, voy a buscar más porque esta parte me falta esto. Entonces yo ya sé que ustedes están como en proceso con eso. Acuérdense mucho de marcar en amarillo los cambios que hicieron de la entrega 1. Algunos me preguntaban si sacan una parte. En general les aconsejo no sacar mucho de partes que ya están corregidas, porque si no corremos riesgo de quitarle un poco de estructura que estaba buena. Más bien agreguen o cambien. Profesor, sí. Disculpe que lo moleste. En mi caso, si bien yo, es cierto, esperaba más allá de la nota, como usted dijo,
En mi Sí. caso yo estructuré y modifiqué, te puedo decir que gran parte, por lo menos, de la estructura y del contenido, reformulé la forma de expresión, reduje muchísimo la información que yo pensé, bueno, como yo lo había encarado, requería de esa información y usted me orientó para otro lado. Yo buscaba más un proyecto de investigación, de inversión, Ah, más claro, que un bueno, eso proyecto. es otra situación, Miguel. Y yo Porque me di vos cuenta tenés que después con lo que usted cambiar me todo. dijo que lo que se pretendía o lo que se pretende con esta tesis es mucho más simple. Exactamente. Entonces, claro, la primera entrega me quedó como de 30 hojas. Y era obvio porque tenía que justificar cuenta, fórmula, explicar cómo lo había hecho, los resultados y por qué eso. Entonces, después, obvio que en mi caso yo considero que yo no sé si ponerle en amarillo, porque si no tenía todo amarillo, pero... Y tratar de, si no, ponerme arriba un cartel que diga, pero es tu caso particular, ¿sí? Ponele arriba, recuerde que cambia la estructura, algo así. Pero es el caso de él. Exactamente. En el caso de los demás, alcanza con que marquen en amarillo y traten de mantener lo que hicieron, porque probablemente son correcciones más de tipo específica en el problema o marquen el problema. Entonces ahí no hace falta cambiar todo. En el caso de Miguel sí, porque era un poco más específico, lo había encarado muy para otro lado. ¿Mm? Bien, sí, yo lo único le aviso que hubo una migración de imágenes, cuadros hacia el anexo, ¿no? Masivo. Totalmente legítimo y eso se va a ver al final. ¿eh? Hasta el cuadro FODA, matriz BCG, o sea, el gráfico de BCG Bien. lo va a encontrar en el anexo en su lugar habitual. Pero ponele en el texto para ver BCG vaya al anexo tal. O sea, Sí, tal cual, porque siempre relacionen lo que sacan del texto, porque, y no es que no pongas nada sobre BCG, poné las conclusiones de tu BCG. claro, es que bueno, el error mío es que había armado la matriz y no había explicado el porqué de la selección de cada uno de los cuadrantes. Entonces Ahora ahora lo que puse, dejaste eso en el para ver texto. matriz, vaya al anexo y empecé tal producto por esto, tal por esto, tal por esto, tal por esto. Así perfecto, porque así usas 5 o 6 líneas para la BCG, tenés cumplida esa parte, pero tenés la BCG en el anexo. Sí. Bien. Bárbaro. Profe, yo tengo una última Muy buena consulta. solución. Sí. En el caso de que encontremos en algún manual algo interesante para citar, pero no sepamos de qué autor es. Por ejemplo, Bueno, yo en este encontré caso, un manual de ¿cómo es? De planificación estratégica de Marianela Armijo, pero no encuentro de qué autor es. no importa. ¿Por qué decís que es un manual? Marianela, mi hijo, no lo conozco. Cuando les digo manuales son los conocidos. Porque me lo descargué y dice Manual, Planificación Estratégica, Indicadores de Desempeño en el Sector Público. Ah, bueno, pero porque le puso ella el nombre manual. No te hagas problema por eso. Es como, porque es para el sector público, pero te va a servir porque mirá que es para el sector público, Matías. Pero tiene, qué sé yo, tiene buenas definiciones y... Claro, pero ahí estamos en el caso que yo le decía a Fidel. Si yo confío que Marianela, mi hijo, que no la conoce nadie, citó bien... Que esa es la idea, porque si no voy a poner todo igual a todo y quería como hacer algo distinto. Pero... Sí, pero vos te arriesgás a que ella no citó bien a Porter y vos le pones con el nombre de Marianela, mi hijo, una idea que es de Porter. Claro. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan criterio sobre lo que usan. Si yo confío, porque es muy raro, te vuelvo a decir, que alguien en un manual para la administración pública innove mucho en la teoría. Entonces no sé cómo está esta chica, si lo ha citado bien, o si habla mucho de cosas que, por ahí sí, cosas que ella, pero como es para el sector público, no sé cuánto te puede servir para esto. ¿Vos qué estás haciendo? ¿Naranja? Sí, yo te hacía una naranja. Fíjate por ahí. Bueno, dale, seguro que lo cambio todo. Lo importante en general es esto. Si yo tomo un paper o un manual como que plantea Matías, que en este tema hay mucho, ¿no? Alguien que hace para un determinado sector y hace una introducción de la teoría. Nos gusta porque podemos usar otro autor, pero de esa gente muy desconocida, lo que más tenemos que usar es su bajada
a un sector particular, no tanto la teoría general. Porque lo más valioso de esta chica probablemente es que ella lo aplicó al sector público. Claro, claro. Entonces no es tanto, ella hace una introducción teórica porque la necesita, y si cita a Porter ahí, como le dije a Fidel, si lo ves bien citado, más vale robarle la cita y poner que vos leíste a Porter. Queda mejor que ponga Porter en Marianela Mijo, que no la conoce nadie. Dale. Diferente si yo digo Porter en Healy Jones, que es un manual de los que usamos en las universidades. El tema estaba viendo de poner a Roger Best, pero tampoco lo conocí, entonces no sé, voy a buscar autores más conocidos. No, más que la cuestión de que sean conocidos o no, es tu criterio para decir Roger Best sirve o no para mi trabajo. Claro. Ahora, Ok. que tenés que tener un par de los conocidos, sí. Bueno, vamos. ¿Dale? Vamos. Bueno. Sí. Les deseo fuerza y diversión en esta aventura. Acá la última de Esteban, leer los estados contables. Hay alguien que ya para la primera entrega leyó los estados contables, no me acuerdo el nombre. Y me hizo unas preguntas, Fidel y alguien más. Me suicido. Entonces, Yo también pregunté. tal cual. O sea, depende de dónde ustedes vayan poniendo el foco. Hay gente que es más financiera, entonces lee más con los estados contables, otros que menos. Siempre es bueno echarle un ojo a los estados contables porque estas cosas como las que marcaba Miguel recién se ven solo en los estados contables, ¿no? Pero evalúenlo cada uno. ¿Mm? No, a ver, cortito. La descripción de Disney que hace Naranja de sí mismo no tiene correlato con el resultado contable en esos 3 años. O sea, yo fui... Ahí es un poquito menos. Claro, fui a los resúmenes de los estados contables, porque no sé cuántas hojas eran, 200 creo. Me fui a las últimas 5. Buenísimo. Y bueno, a ver, si esto fuera Disney, esto tiene que tener un crecimiento por encima de inflación, por ejemplo, interanual. No está el crecimiento interanual. Listo. Con eso, digamos, validé que la hipótesis que estoy manejando puede ser viable. ¿Sí? Bien, Pero bien. nada más. Yo creo que eso nos sirve a todos también para aquellos que no son tan ávidos lectores de números, de estados contables, ir a los resúmenes. Es una buena estrategia. ¿Mm? Ver información relevante en el caso que cotice bolsa, por ejemplo, el EDESMA, que es importante, que es una visión de un agente externo sobre la empresa. Es una visión fuera de la empresa que te describe la empresa. Entonces, es otra mirada que no es la de la empresa. Exactamente. Buena perspectiva también, ¿no? Al tener que tener lo mismo los balances cuando tienen que presentar balances de sustentabilidad. Son miradas desde afuera. Y ahora no sé cómo está la cosa. Si en Argentina es obligatorio para todos los que están en bolsa, en Europa, por ejemplo, a partir de determinados niveles, sí. Entonces, también es interesante. Muy bien. Por lo menos yo encontré información que de hecho la cito como que la tomé en cuenta, pero sí la cito, claro. Un informe que hace la Comisión Nacional de Valores con respecto al EDESMA en un balance puntual. Bien. Y es como decirte, es un contratado gratis, un analista gratis de información que nos sirve a nosotros. Claro. ¿Y se acuerdan cuando decíamos antes de dónde sacamos información si solo tenemos el caso? Y de este tipo de informaciones son muy válidas. Me gusta lo que están desarrollando también como grupo, tratándose de ayudar entre ustedes, tanto en nuestra Zoom como lo pueden hacer, no sé si tienen un grupo de WhatsApp entre ustedes, háganlo porque esto también es lo que más se llevan de esta última experiencia en la universidad. Sí, sí. Tener compañeros y compañeras que están un poco con el mismo objetivo, y ustedes saben que como los que ya estamos metidos en la vida, son pocas las oportunidades que tenemos después en la vida profesional a veces de cooperar realmente. Y acá todavía pueden. Así que las aliento a ellos. Bueno, que tengan buenas noches. Seguimos por mail lo que necesiten siempre. Y bueno,
vamos por la 2. Acuérdense, no esperar a último momento. Listo, Ahí gracias. deja su número, cópienlo con el tema del WhatsApp. Que anden muy bien. Fuerza. Hasta luego, gracias. A ustedes. Hasta luego, gracias. Hasta pronto.